Estamos grabando. Voy a compartir la pantalla, así lo hacemos más dinámico. No tengo expectativa de avanzar mucho hoy, porque las expectativas, en verdad mis expectativas en general se amoldan a la demanda de ustedes. Entonces un poco el primer día para conocernos, lo aprovecho para conocernos y acomodar mi cabeza y mis expectativas a lo que ustedes quieran. Están viendo en el aula virtual el PowerPoint, ¿no? Chicos, chicas. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué necesito? Esto por un lado y por otro lado esto. Vamos a hacerlo así, que es más práctico. Bien, justo estábamos esperando al compañero. Muy bien. Ahora podemos empezar entonces. Ustedes van a este cuatrimestre a cursar también Física 1, ¿no? Y están todavía cursando el grueso de ustedes Química Inorgánica, General Inorgánica. ¿Tienen alguna otra materia este cuatrimestre? Seminario y nada más. Bien. Todos, el grueso, todos y todas están haciendo todas esas materias, ¿no? Perfecto. Es un segundo cuatrimestre bastante más intenso que el primer cuatrimestre. Sobre todo por la incorporación de física, que en general es una materia de relativa o de alta complejidad. Sin embargo, se supone que si tienen aprobada matemática 1 van a poder hacerla más llevadera, pero no se confíen porque es diferente física y requiere que exploten al máximo todas las habilidades que puedan tener, y si no las tienen, que las desarrollen para poder transitar ese cursado de una manera lo más alegre y disfrutable posible. En el fondo es lo que uno espera de esto, porque uno no viene a torturarse a la facultad, sino a aprender, a desafiarse y en ese proceso tratar de disfrutarlo, porque si no, hacemos otras cosas. Bien, Matemática 2, segundo cuatrimestre del 2022. Si comparan con el primer cuatrimestre, en donde el grueso de los y las estudiantes están recursando la materia, la dinámica es bastante distinta. ¿Qué quiero decir? En el primer cuatrimestre nosotros proponemos una serie de talleres como para ir llevando la materia y no dejarla colgada. Como son un grupo más reducido en el primer cuatrimestre, esa dinámica más o menos funciona. Como en el segundo cuatrimestre son muchos más, es difícil incorporar esa dinámica, aparte tienen física, tiene un montón de cosas que le ocupan más el tiempo. Por lo tanto, no hay una dinámica de talleres, si bien va a haber, ya calculo que lo habrá comentado Lucía, a lo de la Comisión 1, va a haber una serie de prácticos como para ir redondeando los temas. Pero esos prácticos, a diferencia de Matemática 1 o el recursado, vamos a nosotros aprovechar un rato de la tarea de aula, cada tanto, cada un mes más o menos, para ir cerrando los temas, y lo vamos a hacer en tarea de aula todos juntos, no que cada uno se lo lleve a la casa, que después lo copie, que no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, ese día, lo que les pedimos nosotros a ustedes, nosotros y nosotras, es que, bueno, que aprovechen esa instancia, que no vengan en modo zombie y que vean que lo hace otro, el que tiene gana, o que lo hace el profesor o la profesora, sino que traten de, en la medida de lo posible, comprometerse en ese momento, porque es la mejor manera de ir aprendiendo y cerrando un tema. ¿Está bien? Calculo que el primer taller presencial con esta modalidad será de acá un mes más o menos, un mes y piquito, que cerremos el tema de integral. Si bien va a haber otro, bueno, la modalidad de aplicación derivada que están discutiendo ahora es un poco de esa manera, porque ustedes, si ya más o menos han aprobado Matemática 1, más o menos saben derivar, más o menos saben lo que es la derivada, y aplicación de la derivada es un poco para cerrar ese circuito. Se supone que tienen las herramientas como para estar comprometidos y presentes en esas clases. Aprovechenlas para así podemos ir cerrando ese tema. Nosotros vamos a empezar hoy con el concepto de cálculo integral, que está un poco desfasado de la tarea de aula. ¿Está bien? Vamos a estar un poquito desfasado un par de semanas, mientras nosotros vamos construyendo, presentando los ladrillitos de este tema nuevo. En tarea de aula ustedes van a estar cerrando otra historia. Después vamos a converger juntos cuando tengan que hacer los
las aplicaciones un poco del integral, integrar y demás. ¿Está bien? No se asusten en ese sentido, parecen dos materias distintas al principio, pero después van a converger felizmente en el punto en donde ustedes entiendan que la integral, porque por ahora parece que no sirviera para mucho. Por un lado, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué? Vamos a hacerlo acá. Está medio tildado. A ver, ahí está. Bueno, este es el grupo del equipo docente de la materia. Somos bastantes, son un montón, porque ustedes también son un montón. Yo, que soy el primero ahí, voy a estar a cargo de las lunes y martes, de los espacios de teoría práctica, como les comenté. Van a tener la comisión 1 a Lucía Viscari y la comisión 2 a Florencia, pero va a haber otros docentes también ayudando. Se me hace un lío retenerlos, pero cualquiera de estos vamos a estar en las consultas. Entonces cualquier duda pueden ir en cualquiera de estas consultas, después vamos a publicar eventualmente para aprovecharlas. Somos un montón, va a haber muchas consultas, así que no se dejen estar. Esa es la recomendación general. En la transparente virtual de la página de facultad ya hay una paginita apartada para Matemática 2. Bueno, este está un poquito viejo, pero lo que ya he subido o hemos subido es el libro virtual, el tomo 2, que es el que varios han comprado. Más que nada, vamos a estar informando y subiendo las novedades en el aula, en el comunidades. ¿Está bien? Accedan a comunidades. Hay una pestañita para cada comisión. Por ejemplo, esta es la comisión 1, ahí están los links y van a estar los materiales más actualizados y las cuestiones que vamos a ir comunicando más que nada en comunidades. ¿Está? ¿De acuerdo? Fíjense ahí. Bueno. Esto es lo que les dije recién. Este es medio redundante. Les decía, todavía no tenemos novedades todavía no fue la reunión de parciales con el resto de las asignaturas, pero es casi seguro que el parcial va a ser un sábado. Ese es lo único que le podemos asegurar ahora. Y si es sábado va a ser a la mañana, lo que pasa es que la mañana es amplia y hay varios turnos. La idea es que sea o el último sábado de octubre o el primer sábado de noviembre. Esas son las dos fechas que nosotros queremos aprovechar. ¿Cómo? ¿El primer sábado de noviembre? Y entonces probablemente... Y el 1 de octubre. Entonces probablemente el nuestro sea el último sábado de octubre. ¿Está bien? Con el parcial de física. ¿O es el recuperatorio, me está diciendo, de física? Ah, son dos parciales. Bueno, ahí tienen la complejidad que les decía. Ya al tener dos parciales, tienen dos sustitutos, le suman el de química, le suman el de matemática, le suman los respectivos sustitutos, entonces prácticamente tienen un parcial por semana. ¿Está bien? No es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Probablemente es entonces el último sábado de octubre, pero esperen la confirmación. No les va a cambiar mucho la vida. Y el sustituto es impredecible absolutamente. Hoy no podemos dar ninguna certeza al respecto. Bien, entonces, si no queda ninguna duda formal, yo no se me ocurre haber olvidado nada. No es muy diferente del primer trimestre, supone que ya hace un tiempo que están acá ustedes y ustedes, estamos todos y todas. No tengo nada en mente que me haya olvidado. ¿Qué puedo haberme olvidado? Ustedes, bueno, los que están en la comunidad, en el aula virtual, van a, imagino yo, seguir la materia desde la virtualidad, porque tienen también las tareas de aula híbridas, ¿no, chicos, chicas? Ahí. No. ¿Hay respuesta? ¿Están ahí? Sí, profe, sí, sí. En general, su plan es hacer todo virtual, ¿no? No sé si todo, pero algunas partes sí. Bien, en ese sentido, estén atentos porque a diferencia de los que han elegido virtual, que van a tener una dinámica de cursado un poquito diferente, ustedes van a ser más de tipo presencial. ¿Qué quiero decir? No van a tener tantas novedades en comunidades, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Perfecto, bien.
el que hace virtual, que creo que pero no sé si hay un virtual, ahora estoy pensando, son todos híbridos, bueno, no importa, son dilemas míos. Volviendo acá al asunto. En el resto de los procedimientos son los habituales, ya más o menos nos conocemos, así que si no queda ninguna duda, vamos a arrancar con los contenidos específicos de la asignatura. ¿Está bien? Acá, chicos, chicas. ¿Ninguna otra pregunta existencial para hacer? En general, el tránsito por Matemática 1, por la tasa de aprobado que mostraron, debe haber sido bastante feliz, digo, ¿no? De los que están acá. ¿Alguien está cursando en modalidad libre la materia acá? No, ¿no? Porque podría ser como una especie de oyente. Veo bastante convencimiento de tratar de aprobarla con velocidad la asignatura. Sí. ¿Apenas termino de cursar? No, nunca. Y nunca me van a escuchar decir eso. Lo ideal acá es rendir, para mí, en febrero. Porque ustedes van a terminar de cursar con todos los recuperatorios. Calculo que no va a recuperar nadie acá, pero van a tener física, química, matemática. Van a terminar de rendir promediando noviembre. Pero hay 2 meses acá, perdón, no, porque hay 2 llamados ahora en noviembre y diciembre. Sí, uno en febrero. ¿Hay 3 ahora? No. Bueno, está bien, perdón, me expresé mal. El 21 de noviembre seguro no rindan, porque van a estar terminando de rendir algo. Entonces no tiene mucho sentido. Sí, cualquiera de los otros dos. Sí, cualquiera de los otros dos. Depende también la calidad de la acreditación en el parcial. No es lo mismo, y ustedes lo saben ya, porque ya han vivido la experiencia de rendir un examen final, no es lo mismo aprobar el parcial con 90 que con 59. El que aprueba con 59 el parcial, o 60 asterisco, le falta madurar determinadas cuestiones que lo ponen el examen en malas condiciones. Entonces es probable que esa persona tenga un insuficiente, es muy probable. Y está estadísticamente casi comprobado. Entonces, esos indicadores presten atención. Si ustedes están cómodos rindiendo parcial, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual están involucrados es un proceso que le está rindiendo sus frutos. Por lo tanto, hay que continuarlo para rendir el final casi naturalmente. Si ustedes están muy incómodos rindiendo un parcial, la dificultad del examen final es un poco más, entonces van a estar muy incómodos rindiendo el examen final. Entonces es una experiencia que debería ser disfrutable en un punto, más allá de los nervios, la ansiedad y demás, porque en el fondo el examen final tiene que ser el final de un proceso donde ustedes la pasaron bien, porque esa es un poco la idea. Si no es así, si el parcial la pasa muy mal, en el final la van a pasar mucho peor. Entonces, eso quiero decir. Sean muy conscientes, traten de ser muy reflexivos de cómo es el proceso y ser autocríticos en ese sentido. Ustedes van a definir siempre, obviamente, lo que quieren hacer. Ustedes también definen su suerte en ese caso. Nosotros somos nada, instrumentos que pasamos, vamos y pasamos, pero ustedes va a depender de ustedes. Eso. El examen final de Matemática 2, obviamente, tiene un grado de complejidad más compleja que el de Matemática 1. No porque sea más difícil, sino porque, y lo van a ver en el parcial, los exámenes, los parciales matemáticos son cada vez más abiertos. ¿Qué quiero decir? No le vamos a pedir, no es tan directo el pedido que hacemos nosotros del concepto matemático que estamos evaluando. No sé si me estoy explicando. No es claro, no le vamos a pedir eso, no le vamos a pedir hacer estudio de funciones. Son generalmente situaciones problemáticas vinculadas a las carreras de ustedes, donde ustedes tienen que darse primero cuenta qué instrumento matemático o qué herramienta matemática tienen que aplicar para resolver tal o cual cuestión. No le vamos a decir defina o calcule la integral de tal proceso, sino que, como vamos a discutir un ratito, este proceso está ocurriendo, dígame cuál es el cambio total de este proceso. Por ahí todavía no estamos muy embebidos en cuáles son las parábolas que estoy usando, ya se irán dando cuenta de cómo es la historia. No es más difícil, pero para que no sea más difícil, tenemos que comprometernos con la asignatura, con lo que nosotros estamos proponiendo desde acá, y usted lo tiene que tomar, porque si no, no va a funcionar esto. Ese es un poco el desafío. Van a ver, y es un poco la expectativa,
de que si esto funciona, le vamos a poder provecho a matemática, 2 en este caso, y nos va a abrir un montón de puertas para el resto de las asignaturas de sus carreras, y van a hacer que esa, que yo le digo al principio, esa cuestión casi utópica que les puedo decir a ustedes, que se disfruten la asignatura, que se disfrute estudiar, que se disfrute aprender, van a ver cómo si ustedes aceptan este desafío, se abre esa puertita y la van a pasar bien realmente en la carrera. La van a pasar bien. Va a ser un disfrute cada desafío que le proponga la carrera. Pero tenemos que ir construyendo esa posibilidad, no es que eso sale de la nada. Muchos de nosotros y nosotras venimos de secundarias casi nulas, en donde matemática va a haber sido, no sé, discutir Pitágoras con toda la furia. Y nosotros pedimos y exigimos tomar a la matemática de una dimensión distinta y trabajar sobre situaciones problemáticas de gran complejidad, y hay un montón de cosas que van apareciendo. Bueno, no va a ser de la noche para la mañana. Eso es un desafío que se construye paso a paso. ¿Está bien? Bien. Esa es la precaución que les pido. Tengan en cuenta a la hora de sentarse a estudiar. Bien, decíamos. Nosotros, cuando empezamos matemática, obviamente, la matemática es una ciencia, una disciplina que tiene un montón y subramas. Nosotros estamos trabajando solamente de la rama del cálculo, que es un poco lo que se pide en estas facultades de tipo empíricas o de tipo utilizan a la matemática como una herramienta. Dentro del cálculo, que en otros lugares se llama análisis matemático 1 y demás, dentro del cálculo tenemos dos ramas. El cálculo diferencial, que se supone que es el que trabajamos en matemática 1, ¿no? El cálculo diferencial, ¿qué pasaba? ¿Qué nos permitía analizar? Bueno, estudiaba o se basa en el cálculo y aplicaciones de las razones de cambio. ¿Está bien? ¿Qué son las razones de cambio? Bueno, la razón de cambio para nosotros, para la matemática, es la derivada. Pero para nosotros, como personas que aplican matemática a diversos problemas, es la velocidad. ¿Está bien? Bueno, el cálculo diferencial se ocupa de eso. ¿Cuál es la clave para poder diferenciar bien esa rama, cálculo diferencial, de la rama que vamos a empezar a estudiar ahora, que es el cálculo integral? ¿Cuál es la clave? Que la razón de cambio es un cambio instantáneo, ¿está bien? Es el cambio instantáneo de una magnitud. ¿Se acuerdan los dilemas existenciales que charlar sobre lo que significa el cambio instantáneo? Aparece el límite, aparece el entorno a un punto, aparece un montón de cosas que conllevan la idea de instantaneidad y lo hacen complicado para poder entender. Por el otro lado, lo que nosotros vamos a empezar a recorrer ahora, que es la otra rama del cálculo, que es el cálculo integral, a diferencia del cálculo diferencial, yo creo que a diferencia, y me parece que es una diferencia a favor, una ventaja comparativa, es que es un proceso, o es una herramienta, o es un desarrollo, una idea, que analiza el resultado o cambio total de una magnitud en proceso de cambio. Fíjense que si uno lee los cuadraditos de esos naranjas rápido, parece todo más o menos lo mismo, ¿no? Hablamos de cambio, hablamos de magnitud, pero hay una clave acá, a ver si se dan cuenta, y yo estuve bastante insistente en ese sentido. ¿Qué diferencia hay entre los cuadraditos que refieren al cálculo diferencial y al cálculo integral? Pongo el otro cuadradito también. El otro cuadradito determina el qué y cuánto cambia. ¿Qué les parece? Entre una rama y la otra rama. Si tuviesen que diferenciar, buscar la diferencia significativa entre las dos ramas de la matemática que nos abocan, ¿qué les parece? ¿Cómo? ¿Que calcule? Bueno, sí, pero te fuiste 4 o 5 pasos adelante. Eso no se desprende directamente de analizar lo que está escrito acá. Es verdad, eso hay una relación obviamente entre la integral, la derivada y una función que las predefine. Que un poco también pasa con la derivada. La derivada tiene razón de ser porque hay una función primera que la constituye.
porque si no hay función primera no hay derivada. De la misma manera, el cálculo integral también hay una función que constituye esa idea. En todos lados, en las dos ramas que estamos viendo acá, hay una función que les da sentido. ¿Y cuál es esa función? Bueno, esa es la función primera que constituye el fenómeno de análisis. Será la temperatura, el volumen, la que ustedes quieran. Y generalmente en nuestro caso, como estudian los procesos de cambio, la variable independiente por excelencia es el tiempo. Entonces, de todo este edificio es una función, volumen, temperatura, lo que sea, y el tiempo, ¿no? A partir de ahí, depende cómo o qué jugo le pueda sacar ese fenómeno, ese modelo, se bifurca el camino en dos. Y acá es lo que les pido, que tratemos de encontrar qué es lo que diferencia esos dos caminos. ¿Qué pasa cuando uno toma la función y el tiempo? En el primer caso, en el caso del cálculo diferencial. ¿Qué es lo que uno está viendo ahí? Claro, ese momento, esa instantaneidad. Generalmente cuando uno va a ver ese proceso desde la mirada del cálculo diferencial, lo que hace es tomar un instante determinado, perturbarlo al fenómeno en ese instante y ver cuánto cambia la función en esa perturbación instantánea. Y ese es el límite, esa es toda la historia, esa es la velocidad. Hay un cambio, o sea, el cálculo diferencial se constituye a partir del cambio. Lo que pasa es que el cambio que define esa rama de la matemática y que define su concepto y toda su metodología, es el cambio instantáneo, ¿no? Es un cambio instantáneo, y eso define una velocidad instantánea. Sin embargo, si uno lee lo que ocurre o lo que va a definir la rama del cálculo integral, estamos hablando de un total. Un cambio total no puede ser un instante. Un cambio total va a estar generalmente referido a un delta t bastante significativo en relación a un instante. ¿Está bien? Y lo que va a terminar de aportar el cálculo integral es cuánto cambia la función, el delta de la función, en ese tiempo determinado. En definitiva, lo que nos va a dar el cálculo integral es un delta f, con f la función incógnita que lo precede, ¿no? ¿Está bien? Y si uno tuviese que pensar qué nos da la derivada, bueno, la derivada nos da el límite cuando delta t tiende a 0 de la razón de cambio, de delta f sobre delta t. ¿Está claro ese contraste? Si yo tuviese que anotarlo acá, a ver, lo voy a anotar para que quede bien especificado. Ven que esto es un lío, a ver qué tengo acá. No quería eso, me fui al día. Ah, no, acá está bien. Quiero hacer esto para que quede claro acá, que no está hablando en el aire. Les decía que el cálculo diferencial que está por acá, acá, es el límite. Cuando delta t, el límite. El cálculo diferencial es toda la rama de la matemática que en definitiva analiza el límite cuando delta t tiende a 0 de delta f sobre delta t, ¿no? ¿Está bien? Todos sabemos, todos han aprobado el grueso de prueba matemática 1, entiende lo que estoy diciendo. Mientras que el cálculo integral se va a preocupar por encontrar un delta f, un cambio total en un proceso de una magnitud, que esa f puede ser cualquier magnitud, en un proceso de cambio. ¿Está bien? Lo que yo siempre me pregunto acá, y me parece que es una pregunta más que pertinente, es ¿cómo puede ser que en Matemática 2 se dedique a resolver algo que es tan pavote como el delta f, ¿no? ¿Por qué? Porque delta f es calcular la imagen de una función en un punto menos la imagen de la función en otro punto. Debería verse en Matemática 1 esto, o en Pre-Matemática 1, porque es definir función, y una que defino función, hacer una diferencia de imágenes, ¿no? Para calcular un delta f. ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que está en Matemática 2 y de alguna manera presuponemos que si está en Matemática 2 va a ser un concepto de mayor complejidad que lo que discutimos en Matemática 1? Porque así se articula ¿cómo se llama? Los programas analíticos de las facultades. Primero lo más fácil, después lo más difícil. ¿Qué les parece? Está bien, pero estás otra vez 4 pasos adelante.
está bien, va a haber irregularidades, con lo cual puede hacer complicado ese cálculo del f, pero si yo conozco la función, si yo conozco la ley de la función, por más que haya irregularidades, para un intervalo determinado yo hago esto menos este y listo. Lo que pasa, está bien, está bien. Cuando definíamos la derivada, yo insistía, probablemente con muchos de ustedes no lo hablé porque estaban en otro curso, pero yo insistía que la derivada, que en general, cuando uno va a analizar un proceso de cambio, la relación directa entre las variables, lo que definiría el modelo, es algo que no tenemos. Es algo raramente o difícil de conseguir. Cuando uno analiza una cinética, una reacción y un montón de cosas a las que nos dedicamos nosotros y nosotras, la relación directa entre la concentración de la sustancia y el tiempo, que definía el modelo, no está disponible. ¿Por qué? Porque uno hace experimentos para indirectamente tratar de ver cómo se vinculan esas variables. Uno de los experimentos que uno hace para indirectamente tratar de ver cómo se vinculan las variables es medir las velocidades de reacción. Entonces uno va midiendo para distintos tiempos derivadas. Y a partir de ahí, en forma indirecta, puede descubrir cuál es la relación directa entre la variable de concentración y la variable de tiempo. Entonces, cuando yo cuento ese cuentito, queda claro que la derivada es muy importante porque a partir de ella uno puede encontrar la relación entre las variables. Cuando cuento ese cuento falta algo fundamental, que es lo que está diciendo el compañero. Es verdad, esa forma indirecta de medir la relación entre concentración y tiempo es posible, pero para pasar de velocidad a la relación concentración-tiempo, es decir, de la derivada a la función que origina esa derivada, hay un proceso fundamental, que es el que nosotros vamos a recorrer en este cuatrimestre, que es el de integración. La integral es lo que me permite deshacer lo que hace la derivada, para mostrarme, en términos matemáticos, cuál es la relación que hay entre las variables que definen. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Está bien? De la misma manera, entonces, yo puedo explicarle ahora por qué, o puedo contarles mi visión de por qué el cálculo integral se ve en matemática 2 y no en matemática 1. Porque ese cambio total que yo quiero medir, o que me va a dar el cálculo integral, también es cuando tengo funciones en donde desconozco cuál es la relación que hay entre la f y la t. No sé cuál es la relación o el modelo que hay entre el f y t. Y sin embargo, el cálculo integral me permite calcular con precisión y exactitud el cambio total. ¿Se dan cuenta? Importante. Ahí tenemos las dos claves de por qué la integral es fundamental y por qué es mucho más compleja que la derivada en un punto. Cierra un circuito, es lo que me permite develar la relación entre las variables, de las magnitudes directas de un problema, pero además, si no conozco el modelo, con el cálculo integral puedo calcular, la redundancia, el cambio total de un proceso, más allá que no conozca la ley. ¿Está bien? Ahí está la diferencia. ¿Queda claro? Bien. Entonces vamos a ordenar un poco esta historia. Decíamos, en matemática 1 vimos todo esto. Hacemos un breve resumen. Arrancamos de la nada, definimos límite, pudimos hacer un estudio de la función, propiedades que habíamos discutido, hasta llegar al concepto de derivada que se sintetiza en esta definición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si ese límite existe finito. Lo que vamos a introducir ahora y discutir con la profundidad que amerita es lo siguiente. O está motivado por estos ejemplos, que de estos ejemplos hay un montón, ¿no? Acá sintetizamos algunos que tienen que ver un poco con nuestras preocupaciones. Si un objeto, esto es típico, lo van a ver en física ahora, lo van a ver en física 1. Si un objeto se mueve a velocidad variable, ¿no? ¿Está bien? En lo que se conoce como movimiento rectilíneo, es decir, me muevo a velocidad variable, pero sobre una línea, ¿está bien? Camino a 3 pasos por segundo, camino a 2 y así. ¿Cuál es el desplazamiento total del objeto al cabo de t horas? Si siguieron lo que les decía antes, fíjense lo que está ocurriendo acá. Tenemos una función
que está oculta, que es la que vincula el desplazamiento con el tiempo, y el dato que tenemos, ¿cuál sería eventualmente? La velocidad variable, ¿está bien? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esa información, la velocidad variable, y aplicando evidentemente bien los conceptos que vamos a discutir ahora, uno podría calcular el desplazamiento total del objeto. ¿Está bien? Lo cual no es tan trivial, porque una cosa es que yo me mueva en esta dirección recta, estoy parado acá, ¿no? Y camino a 1, 2, 3, 4, 5 pasos por segundo, ¿no? Y entonces, al cabo de un segundo, ¿cuál fue mi desplazamiento? 5, ¿está bien? O sea, 5 pasos en la métrica que sea, ¿está bien? Es una cosa. Otra cosa es que yo camine primero un paso a 3 pasos por segundo, el segundo paso lo haga 6 pasos por segundo y así. Hay una velocidad variable, entonces no es tan fácil imaginar al cabo de 4 o 5 segundos en dónde voy a estar parado yo. ¿Está bien? Una cosa es la velocidad constante o la derivada constante y otra cosa es la derivada o velocidad variable. En el otro caso, sí, podrías hacer una especie de sumatoria para cada tramo distinto, como sería ahora. Eso porque estoy cambiando con relativa regularidad. Ahora, si cambio cada un nanosegundo, ahí ya se complica, ¿no? ¿Está bien? O sea, el instrumento que nosotros tenemos que construir tiene que poder dar cuenta de los cambios con relativa regularidad, pero los cambios súper instantáneos también. ¿Bien? Bueno, otro ejemplo, el típico, es la velocidad de entrada-salida de agua en un tanque, cuán va a ser el cambio de volumen al cabo de T horas. Y me voy a tener con el tercero, que es un poco más bioquímico, biotecnológico, si la tasa de variación de un cultivo de bacterias es variable, ¿cuál va a ser el cambio total pasada T horas? Me detengo porque tasa, densidad, velocidad, son todas sinónimos de derivada, son todas formas de usar la derivada para analizar un proceso de cambio. Bien, entonces, lo que vamos nosotros a tratar de hacer con el cálculo integral es responder afirmativo, o dar una respuesta a todos esos interrogantes. De alguna manera, ahí está la motivación. Si pensemos el problema de recién, del desplazamiento, por ejemplo, de la bicicleta, o una bicicleta o un móvil cualquiera, a una velocidad determinada. Si un móvil se mueve a una velocidad variable, distinta de constante, ¿cuál va a ser entonces, como dije recién, el desplazamiento total al cabo de las horas que uno quiera considerar? Entonces, si yo si organizamos un poco la información, tenemos el dato de los problemas nuestros a partir de ahora va a ser la velocidad, ¿está bien? El dato que va a constituir nuestras reflexiones va a ser la velocidad generalmente. Y después, obviamente, tenemos algunas variables que son el tiempo inicial y la posición inicial. Eso lo vamos a saber. La incógnita de nuestros procesos va a ser el cambio total de la magnitud que define la función. O sea, en este caso la magnitud, la variable dependiente es x, porque este es una x de t. Lo que constituye este problema, por más que lo desconozcamos, es una relación entre el desplazamiento x y el tiempo. Esa función no la conocemos. Lo que sí conocemos es su derivada, que es la velocidad. Y tenemos algunos datitos adicionales, como dónde estoy parado cuando arranca el experimento y la posición inicial. Y el tiempo inicial y la posición inicial. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos estimar, predecir, es qué pasó acá, ¿no? Ese delta x. Ese delta x es la función evaluada en el tiempo final menos la función evaluada en el tiempo inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Si yo conociese la función, la ley, eso es una pavada. Porque agarrar la función en el tiempo final, donde se frenó la bicicleta, menos la función en el tiempo inicial, y se acabó la historia. ¿Qué es lo que nos falta acá? ¿Qué es lo que no es dato en este tipo de problemas? Y no va a ser dato nunca hasta el final del cuatrimestre. Dato de un problema de este tipo. Pero no por un capricho nuestro, por todo lo que le conté antes. Es muy difícil acceder a esa información cuando uno analiza un fenómeno que nos interesa a nosotros. Uno va a analizar el fenómeno de una manera indirecta. Generalmente va a conocer la velocidad de cambio. Y a partir de ahí vamos a tratar de encontrar
cuál es la ley, pero antes de llegar a la ley, que sería el final de nuestro recorrido, hay un estadio intermedio que es calcular el cambio total. No necesito la ley para calcular el cambio total, y eso es lo impactante del cálculo integral. Sin conocer la ley, uno puede calcular el cambio total. Por más compleja que sea la velocidad y por más compleja que sea la función que la origina. El cambio total, según la medida del cálculo integral, se puede calcular siempre que se cumplan determinadas condiciones que son relativamente fáciles de demostrar y cumplir. ¿Está bien? Una es casi intuitiva. La podemos discutir ahora. ¿Qué condición tiene que cubrir la velocidad para que uno pueda calcular un cambio total? Me adelanto ahora, pero para ponerla en consideración. Si la velocidad es discontinua, vamos a tener que tener algún cuidado ahí, ¿no? Porque si la velocidad se frena, salto, y que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, las cosas que nosotros vamos a pedir para poder realizar que así se va a llamar esta historia, son cosas que son bastante intuitivas y obvias, ¿no? Como pedíamos en Matemática 1 para poder derivar en un poco menos obvia, porque está el famoso punto anguloso. Entonces acá son un poco más obvias, pero después lo iremos viendo eso, no me quiero adelantar tanto. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es tratar de estimar ese delta X. Entonces vamos a ponernos en situación. Se mueve la bicicletita y se frenó a los 8 segundos. ¿Está bien? Los datos que tenemos entonces son la velocidad, que alguien me la va a decir, el tiempo inicial, que digo que es 0, la posición inicial, que digo que es 10, ¿está bien? Puede cambiar, esos son datos de la situación. Y el tiempo final es 8. Yo vi que la bicicleta se frenó a los 8 segundos. Lo que no sé es cuántos metros recorrió en ese instante. Supongan que el instante inicial son 10. Lo que estoy seguro de estar más de 10 más de la posición final de la bicicleta va a estar arriba del 10. Pero no sé cuál va a ser la posición final de esa bicicleta. Y si no sé la posición final de la bicicleta, no puedo saber el desplazamiento. Porque el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. O sea que de alguna manera en este problemita, posición final. Porque yo conozco la posición inicial. O sea, si conozco la posición final, puedo calcular ese desplazamiento. Entonces, está bien. Pensémoslo al revés al problema, simplifiquémoslo en nuestra mente. Y si la velocidad en vez de ser variable fuese constante, ¿podríamos estimar con precisión y exactitud ese desplazamiento total? A ver. Sí, ¿no? Porque si la velocidad es constante, sabemos que por más que no nos interese calcularlo ahora, pero sabemos que la relación que hay entre el desplazamiento, entre X y el tiempo, tiene que ser de tipo lineal. Porque en el único caso en donde la derivada es constante, es la función lineal. No, entonces, si la función es lineal, la velocidad es constante, la velocidad va a ser delta X sobre delta T, ¿no? Delta F sobre delta T, si la velocidad es constante. Que es el único caso en donde la pendiente de la función lineal es la derivada, ¿no? Para cada punto. Y es siempre la misma. Por lo tanto, de ahí, haciendo un simple reacomodamiento de términos, si la velocidad fuese constante, el desplazamiento total se consigue muy fácil. Porque es la velocidad, que va a ser un dato, 4, 5, 10, lo que sea, por el delta t, que en este caso vale 8, ¿no? Si la velocidad fuese 3, entonces ¿cuánto es el desplazamiento total? 24. Eso quiere decir que la bicicleta, ¿en qué posición final quedó? Ojo, viene con trampa. 34, ¿no? Porque el desplazamiento inicial, la posición inicial era 10. 24, estoy en el 34. El delta X es 24. ¿De acuerdo? Perfecto, es cierto. A ver cuál era el ejemplito que tomaba. Si la velocidad es 3, justamente, no me acordaba. Pero da 24. Bien. Claramente, si generalizamos la situación y hacemos que la velocidad no sea constante, vamos a tener un problema grave, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser tan trivial el asunto. Porque si la velocidad no es constante, en vez de reacomodar los términos a la manera que estoy poniendo ahí, es decir, velocidad es igual a delta x sobre delta t, en verdad la velocidad, ¿a qué va a ser igual ahora?
Sí, pero ¿qué más el cambio? Por eso también tiene una relación de cambio, una razón de cambio esa. Pero ¿cuál es la clave en la derivada? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, antes, vos también vos tenés la razón de cambio, pero la derivada f' en x0, ¿a qué es igual? Está la razón de cambio, delta f sobre delta t, o delta x sobre delta t en este caso, pero adelante, ¿qué va? Si la velocidad no es constante. El límite, yo creo que lo saben, pero los confundí. El límite, cuando delta x tiende a cero, en este caso delta t tiende a cero, de la razón de cambio, de la razón instantánea, porque una razón instantánea de velocidad, que va a cambiar en cada instante. ¿Por qué? Porque la razón de cambio en cada instante es diferente, porque la función no es constante. No es lineal, digo. La función no es lineal, entonces la derivada no es constante. Claro, y ese cambio que no es menor ni trivial, hace que despejar, entre comillas, el delta x de la expresión sea imposible, porque eso cambia en cada instante. Entonces no puedo despejar delta x de ahí. No se puede despejar delta x de ahí, porque en cada instante es distinto. Entonces tengo que establecer muchas condiciones. En definitiva, eso hace que, en el caso que la velocidad es variable, no es constante, no tengamos manera hoy de estimar con exactitud y precisión el cambio total de este proceso o de otros similares. No puedo despejarlo de ahí. ¿De acuerdo? No tenemos la herramienta matemática para encontrar una solución a este problema hoy. La idea es que en breve tengamos esa posibilidad. Algo que va a llevarnos a esa posibilidad es lo que dijo alguna de las compañías acá adelante, creo que no sé cuál era, de pensar, dividir el proceso que va cambiando y sumar de a pedacitos. Esa idea es fundamental. Esa idea es la idea que nosotros tenemos que empezar a cultivar para llegar a encontrar el fruto del conocimiento, porque ahí está la idea del proceso y del cálculo integral. Dividir el problema tantas veces como esos casos sencillitos tenga. Dividir el problema complejo en casos que podamos calcular como el primer renglón. En casos en donde la velocidad sea constante. Y si hay muchos, serán muchos, pero hay que ir por ese camino, ¿se entiende? Fundamental, porque si entienden eso, ya de acá a un mes voy a estar hablando de cosas redundantes, porque ya entendieron la idea. Eso es lo que hay que hacer, ni más ni menos. Bien, hoy todavía no lo podemos hacer. Vamos a ver cómo llegamos a ese punto. Otro ejemplo típico que lo presento ahora porque vamos a seguir trabajando sobre este ejemplo en la construcción del concepto es el famoso calcular el delta V o la variación total de volumen en un tanque cuando la velocidad de entrada de agua o salida no es constante. Es decir, uno está haciendo esto todo el tiempo con el grifo. Entra y sale, entonces varío la velocidad y el proceso se hace difícil de mensurar. Pero supongamos que tenemos los datos, tenemos la velocidad el volumen inicial, que es 4 litros, tenemos el tiempo inicial, que son las 2 horas, prendo la canilla, pero la voy variando, y entonces el proceso terminará a las 4 horas, pero no puedo usar el volumen final, justamente porque la velocidad no fue constante. La velocidad puede ser un dato. Imaginen cómo nos van a dar el dato de la velocidad si no es constante. No nos van a decir, en la primera media hora la velocidad fue 4, después fue 3, nos van a dar la velocidad como dato con una función. Nos van a dar la primera derivada de una función que desconocemos. Ese va a ser el dato habitual. Porque si la velocidad no es constante, no pueden decir, cambia esto, cambia el otro cada 3, 4 segundos. Nos tienen que dar la ley de cómo va variando esa velocidad que no va a ser constante. Ese es el dato típico. Suponemos que tenemos ese dato, tenemos el tiempo inicial, el tiempo final. Si la velocidad no fue constante, es imposible que podamos estimar ese cambio total. ¿Está bien? Bien. Bien. Estamos de acuerdo entonces. En todo. ¿Qué tenemos que hacer? Esto si fuese constante, y este es el caso en donde no lo es. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer es pasar en limpio estas situaciones y ir por el caminito que nos mostró la compañera. Ver si podemos ir llevando cada uno de estos procesos a la situación lo más sencilla posible y dividirlo tantas veces como haga falta para poder calcular ese cambio total.
Está claro, entonces, que si las velocidades de los procesos son constantes, los cambios totales son muy fáciles de conseguir. Si no es constante, no lo es. Lo pongo acá para que quede. El dilema viene especificado, ordenado y sintetizado. Y entonces tenemos que ir hacia el punto en donde demos respuesta a todos esos signos de pregunta en rojo que quedaron expresados en esos 3 primeros ejemplos, pero en un montón de ejemplos que aparecen en el 4, 5, 6 que van apareciendo, que son de los libros de texto que van a estudiar, aparecen a chorradas, porque es un problema que está bien expandido, bien extendido en toda la literatura científica. Estamos estudiando cosas casi todos aislados. Es algo que tiene que ver con cómo se constituye la ciencia, básicamente. Bueno, entonces vamos a tratar de dar cuenta de eso. Esperen que tengo acá que caer en el botón rojo. Pasa que no tengo. Necesito volver. ¿Dónde está? Acá. Bien. Ordenémonos. Como ponemos en la pantalla, vamos a ver que las cuestiones que resuelve la integral tienen un rasgo en común bien determinante. ¿Cuál es el rasgo en común? Si la función del caso es constante, si la función del caso, digo, la velocidad del problema que estemos discutiendo es constante, el cálculo integral da respuesta trivial y obvia. El cambio total va a ser siempre la velocidad por el intervalo que estoy estudiando. Siempre. Independientemente del contexto del problema, de lo que estemos analizando, el cambio total del delta F va a ser la velocidad por el delta X, o la velocidad por el delta T, depende, no importa los nombres de las variables, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. ¿Por qué va a ser siempre así? No es porque lo dice esta pantalla, es porque ustedes ya lo saben. Porque si el proceso te cursa con velocidad constante, la función oculta que vincula en forma directa a la variable es una función lineal. Entonces el delta F no es otra cosa que m por delta x. No hay duda. Es matemático el asunto, no es físico. ¿De acuerdo? Ahora, si la velocidad no es constante, hoy no tenemos, como venimos diciendo hace un ratito, forma de resolver ese problema. No puedo despejar el delta F de ninguna ecuación porque no tengo ecuación constituida a la manera algebraica convencional. Tengo un límite dando vuelta y eso, como sabemos, es muy difícil de despejar. Entonces, como recuadramos ahí, la problemática que va a dar origen al cálculo integral de en serio es el cálculo del cambio total en un proceso de cambio. Como vimos, tiene relación con situaciones bien concretas y cotidianas que muchas veces resolvemos a pesar de que desconozcamos que eso depende del rango integral, como bien planteaste vos. Si más o menos tenés una inquietud o curiosidad matemática, vas a encontrar una solución práctica, pragmática al problema. Porque no hay mucha complejidad en el fondo, en la cuestión práctica del asunto. La complejidad nosotros vamos a tener que incorporar ahora para poder darle consistencia a esa idea y que no tenga inconsistencias, valga la contrarredundancia. Porque justamente ahí viene el asunto. Porque pensemos el problema otra vez, vamos a tener de datos la derivada, ¿y cómo hago para matemáticamente proponer un instrumento, una herramienta que deshaga lo que hizo la derivada para develar la relación que hay entre la función y la variable independiente, o entre la imagen y la variable independiente? ¿Se dan cuenta? Parece que tiene sentido, pero no es tan sencillo deshacer esa relación, ¿no? Y si uno logra darle consistencia a la herramienta que deshaga esa relación, entonces vamos a tener la integral, en definitiva. ¿Está bien? Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. ¿Está claro en la virtualidad, chicos, chicas? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Perfecto, gracias.
vamos a tomar para helio hay algo que abajo no se ve, pero no importa. Vamos a partir de este ejemplito, el del tanque, por eso lo introduje antes con este, y a partir de ahí vamos a desarrollar una estrategia que pueda en el fin de los días resolver eso que les dije hace un ratito. Teniendo la velocidad, poder calcular el cambio total y finalmente encontrar la función incógnita que vincula las variables en forma directa, en este caso volumen y tiempo. Vamos a considerar las dos situaciones. Primero, el caso más sencillo, que es el caso de la velocidad constante. Por más que lo sepamos resolver, vamos a tratar de explorar esa idea y ver a partir de ahí cómo podemos llegar a ver el caso más complejo, que es el caso en donde la velocidad no es constante. ¿Está bien? Para eso, ¿cómo vamos a transitar este desafío? Vamos a hacer lo que van a hacer muchos de ustedes, y muchas de ustedes se dedican a esto, cada vez que se enfrenten a una situación problemática nueva, un desafío nuevo. Van a primero simplificar la hipótesis de la manera más razonable posible para llevarlo al caso simple. Como bien hizo la compañera, tiene en el fondo... ¿A qué escuela fuiste, compañera? Agrotécnica, bueno, pero algo práctica era. Muy práctica, está bien, por eso. Ah, está bien, está bien. Pero bueno, más allá de eso, está bien. Simplificar la hipótesis de la manera de llevar el problema al caso más sencillo posible, ¿está bien? Que es el caso que en el fondo podríamos resolver. Y luego, a partir de las observaciones y de las puntas y pautas que uno empieza a ver que aparecen en el caso simple, poner a prueba un proceso de resolución para el problema original. ¿Está bien? Ese enfoque es el habitual que uno tiene en un laboratorio, por ejemplo. Todo el tiempo uno está más o menos armando alternativas o pensando soluciones según este procedimiento. Es el método científico, básicamente, que uno ve en la escuela secundaria, algunos y algunas habrán visto, que es un poco el que articula la forma de hacer ciencia en la modernidad. Es así, más o menos, sintetizado en dos ideas. Bien, entonces empecemos. ¿Cuál es el caso simple? Supongamos que ese proceso de llenado del tanque cursó a velocidad constante. Pero no nos anticipemos, no digamos, está bien, el delta V es velocidad por delta T, porque ahí no sacaríamos nada nuevo. La idea es pensar el proceso ese simple y tratar luego de ver qué es lo que caracteriza ese proceso simple para llevarlo a un proceso de mayor complejidad. Entonces, si uno va al proceso simple, lo que tenemos es esto, ¿no? ¿De acuerdo? Definimos el tiempo, el intervalo del tiempo entre S delta T, la velocidad es constante, se dan cuenta ahí. Ese gráfico que estamos viendo es el gráfico de velocidad, no el gráfico de volumen. Fíjense que los ejes son en el eje de las abscisas del tiempo, pero en el eje de las ordenadas tenemos, dice ahí, litros por horas. Fíjense que las unidades no son unidades de la variable volumen, sino que de su derivada. Como les dije hace un rato, casi siempre, salvo que le digamos lo contrario, el dato de estos problemas va a ser la velocidad de un proceso, como así, como en este caso. Entonces uno tiene este dato. Si quiero calcular la velocidad, la velocidad no, si quiero calcular el volumen acumulado en ese intervalo que está indicado ahí en la gráfica, en ese delta T, dijimos, se va a calcular como la velocidad por el delta T. ¿Cuánto va a ser en este caso? Y va a ser 30, que es la velocidad, ¿no?, por delta T. Y el delta T va a definir un poco el cambio total acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo fue este proceso en la realidad? Pensemos qué tuvimos que hacer para que pueda ser modelizado por esta situación. Abrí la canilla, ¿no? Y el caudal de agua fue a velocidad constante, ¿no? Entraron 30 litros por hora. ¿De acuerdo? ¿Cuántos litros entraron en media hora? ¿Cómo? 15, muy bien. En 2 horas entraron 60. ¿Y en un minuto cuánto entró? Y sería 30 en un minuto, es 30 dividido, ¿cuánto es un minuto? 1 sobre 60. ¿No? 30 de 1 sobre 60. O 30 por 1 sobre 60 sería, que es 0,5. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hago esta cuentita? Porque no importa el intervalo que yo contemple, la velocidad de entrada es siempre la misma.
No es que cambie la velocidad de entrada en el instante. En cada instante que yo contemple, o en el intervalito que evalúe, la velocidad de entrada es siempre la misma. ¿Está? Eso genera, obviamente, depende del intervalo que yo evalúe, distintos delta volumen, pero la velocidad de entrada es siempre la misma. Ahora, uno podría ir a una situación un poco más compleja sin perder enfoque. Por ejemplo, el caso que nosotros denominamos en el libro como el caso cuasi simple. ¿Qué lo caracteriza este caso cuasi simple? Y que puedo dividir el problema en forma precisa y exacta en intervalos en donde la velocidad es constante. Si bien la velocidad global del proceso no es constante, se dan cuenta, no es constante la velocidad global del proceso, es cada instante que uno esté evaluando acá, bueno, cada instante no, en cada intervalo, hay intervalos en donde puedo asegurar que la velocidad es constante. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, abro la canilla durante 2 horas y la velocidad de entrada ¿de cuánto es? De 40 litros por hora. En la hora 2, como que cierro un poquito la canilla, ¿no? Porque la velocidad de entrada ¿cuánto es? 20 horas. En la hora 5 se complicó, porque por más que no regulo la canilla, ¿qué tiene que haber pasado en la hora 5? Sí, ¿cómo se vacía? ¿Qué hago? O le saco de alguna manera o un agujero, ¿no? Calculo que lo puedo sacar de alguna manera. Chupo el agua. Y en la hora 6 vuelvo a una velocidad de 30 litros por hora. Pero en cada instante de esos intervalos, la velocidad es constante. ¿Está? Por eso es un proceso cuasi simple. Puedo dividir el proceso en intervalos de velocidad regular, constante. Por lo tanto, si tuviesen que calcular en este caso el delta V global de las 8 horas que duró ese proceso, el delta volumen global, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, podríamos, para cada intervalo, lo voy a anotar acá, a ver. Si yo creo que el delta V global, total, que ocurre entre la hora 0 y la hora 8, ¿no? Son 4 velocidades tengo. Pero cada una de estas velocidades es constante. Por lo tanto, puedo sumar esos 4 pedazos perfectamente. Tengo V1 por ¿cuánto? Por un delta T, que ¿cómo lo calculo? Iba a ser 2 menos 1, ¿no? 2 menos 0, perdón, que es el delta T de ese. Más V2 por ¿cuánto? Por 5 menos 2, ¿no? Más B3 por ¿cuánto? Por 6 menos 5, ¿está bien? Más B4, 8 menos 6. ¿Está bien? Entonces acá tengo un delta T de 2, acá tengo un delta T de 3, acá tengo un delta T de 1 y acá tengo un delta T de 2. Los delta T son siempre positivos, porque se define siempre como un número mayor contra un número menor. Lo que no quiere decir que las velocidades sean siempre positivas. De hecho, B1 es positiva, B2 es positiva, pero B3, o sea, B1 vale, ¿cuánto? 40, B2 vale 20, pero B3 vale menos 10. Y B4 vuelve a ser positiva. ¿Está? Entonces, rápidamente tengo, en el primer tramo entraron 80 litros, en el segundo tramo entraron 60, en el tercer tramo se perdieron 10 y en el cuarto tramo entraron 60. Por lo tanto, el total va a ser 80 más 60, 200, menos 10, 190. O sea que el delta V global son 190 litros. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque para un proceso que no cursa a velocidad constante, con esta estrategia de seccionar el problema en patrones de comportamiento regulares, pudimos calcular el cambio total. La ley que vincula el volumen con el tiempo, solamente conociendo las velocidades. ¿Está? Bien. Quiero ver si acá estaba bien resuelto. Voy a borrar lo que anoté acá, porque está acá más prolijo, para que quede bien. Para que queden aquí.
Entonces, tenemos los cambios que dijimos recién, los acumulados parciales, que lo podemos llamar, ¿no? Porque son acumulados que se dan de forma parcial en determinados intervalos, pero si los pongo todos juntos, que es un poco lo que hago acá abajo, lo que hicimos recién, tenemos que el acumulado total, que ocurrió en las 8 horas, obviamente es la suma de esos acumulados parciales, que en este caso el problema me permitió seccionarlo en acumulados parciales, no siempre va a ser necesariamente así, pero bueno, estamos yendo de lo más simple a lo más complicado. Entonces el delta B finalmente es de 190 litros. Fíjense lo que aparece acá, que es un símbolo nuevo, que creo que no lo usamos nunca todavía nosotros, que es el que está acá. Claro, que está ahí tocando que está un poco simplificando de una forma sencilla todo el proceso. Este de acá. Este de acá. Ese sigma, que es que indica la sumatoria, ¿no? Lo que hace es simplificar, sintetizar todo esto de acá en una notación mucho más compacta y clara. ¿Qué es lo nuevo que aparece? El índice de este símbolo es el I, que va a indicar, bueno, cuántos tramos estoy sumando. ¿Está bien? Fíjense que el I va de 1 a 4. Y obviamente, para que esto tenga sentido, las velocidades están atadas a ese índice, fíjense. Y obviamente, los intervalos de tiempo también están atados a ese índice, porque tengo 4 velocidades en este caso y 4 intervalos de tiempo distintos. Si hubiera tenido 5 velocidades diferentes, que quería simplificar en esta notación, el índice hubiera ido hasta 5, no hasta 4, ¿está claro? Y así sucesivamente. Es bastante intuitivo, me parece, el símbolo. Va a ir apareciendo mucho más, no se hagan problemas si todavía no lo tienen bien incorporado. A la larga creo que se va a incorporar claramente. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos sin problemas, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa cuando la cosa es así? Acá todo lo que veo, si bien son muy buenas ideas, cuando nos enfrentamos a velocidades ya de esta característica, como que los papeles empiezan a quedarnos cortos en ese sentido. Si bien sería el caso más complejo, caso más complejo que esto no va a haber en verdad en la asignatura, porque ya este caso tiene la complejidad máxima. ¿Por qué? Y porque la velocidad cambia muy rápido, en definitiva, ¿no? Es difícil seccionar ese problema en tramos de velocidad constante, porque en verdad no hay tramos de velocidad constante nunca. Está cambiando todo el tiempo a cada instante. ¿Ah? Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer acá, ¿cómo podemos obtener, en esta situación, que es un poco la que va a aparecer más frecuentemente, el cambio total o el volumen acumulado en este caso en esas 4 primeras horas? Este problema, esa pregunta que está planteada ahí, es la que va a resolver en forma bien consistente, en forma exacta, el cálculo integral. ¿Está? Que es justamente problemas en donde la velocidad está cambiando todo el tiempo. En donde la velocidad cambia con continuidad. En donde no podemos, desde un primer enfoque, seccionar ese proceso en cambio regular, sino que cambia todo el tiempo. Ahora, todo lo que nosotros discutíamos en el caso simple, en el caso cuasi simple, no lo vamos a tirar a la basura, porque justamente esas ideas son las que nos van a permitir empezar a afrontar este desafío. Porque en el fondo, uno podría, si bien no es lo más realista, imaginar que ese proceso puede aproximarse razonablemente bien por otro que esté cursando en intervalos de velocidad constante, ¿no? Que es un poco lo que está ahí dibujado debajo de la gráfica. ¿Qué pasa? Bueno, ahí no lo tengo. ¿Qué pasa si en vez de calcular en forma exacta el cambio total, que no lo puedo hacer todavía, porque no puedo, no tengo la herramienta, proponer que el proceso es como si cursara de esta manera? Lo pongo primero y después lo discutimos. Es como si cursara de esta manera. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo.
No es lo mismo, claramente, porque nosotros estamos reemplazando la función velocidad dato que cambia todo el tiempo por una función que se asemeja a nuestro caso simple, ¿no? Cuasi simple, perdón, en donde la velocidad es constante a tramos. La pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros aquí y nosotras es si esta aproximación es razonable o no. El cambio es razonable y en función de las herramientas que tenemos no nos queda otra. Es lo único que hoy podemos hacer. Entonces podríamos proponer que en vez de que la velocidad curse según la velocidad original, vamos a reemplazarla por otra velocidad, que para nosotros es una aproximación razonable. Para hacer eso, lo primero que tenemos que realizar es definir lo que se conoce como función escalera. La función escalera es una función que es constante a tramos, así se define. ¿Lo ven? La función escalera va a estar dada por un escalón y un alto para ese escalón. O sea, necesitamos el ancho de cada escalón y el alto de cada escalón. El ancho de cada escalón, como imaginarán, es el delta t para cada pedacito, ¿no? Es de acá. Este sería el ancho de cada escalón, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la altura de cada escalón? Esta es la clave, es importante. Porque la función escalera que nosotros queremos construir para aproximar a la función original no es cualquier función escalera, sino una función escalera asociada a la función original. Por lo tanto, el ancho de cada escalón, lo ideal es, la altura de cada escalón, lo ideal es definirla con un valor de la función original en ese tramo, ¿no? Esa va a ser la altura de cada escalón. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a tomar cualquier valor interno de este intervalo y le voy a calcular la imagen, pero no voy a calcular cualquier imagen dada por f. Voy a calcular que pueda calcular de forma exacta, porque para qué me voy a complicar la vida. Ya demasiado aproximado estoy haciendo como para encima de un valor aproximado de la altura, ¿no? Entonces vamos a buscar, en el caso que sea posible, que nos devuelva la función original una imagen exacta. ¿Está bien? Y ese va a ser la altura del escalón en ese caso. En el primer escaloncito, fíjense que definimos para todos los puntitos que están acá, la altura que le dimos fue 40. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta por qué 40? Y bueno, porque la función original en este puntito, no me interesa cuál es, tiene que ser un puntito interno del escalón. No me interesa exactamente cuál es, porque vamos a hacer que todos valgan 40 ahí. Entonces calculo acá, busco en cuya imagen de la f original es exacta, me devuelve 40. Cuando voy al segundo escalón, fíjense que es más grande, no importa, puede ser de anchura variable el escalón, lo define cada uno eso. Pero me paro acá y busco otra vez que la altura me la devuelva f en 1 en este caso, que es exacta también, que es 20. Y así hago con todos. El tercer escalón está por acá, más chiquito. No, este es de acá, hasta por acá. Busco la altura acá, ¿se dan cuenta? F en algo, que no sé cuánto es, pero es exacto, que me interesa que sea exacto. Y que el punto que define la altura del escalón sea un punto que esté interno al intervalo que estoy analizando. Y así hago con todos. La pregunta de ustedes acá, que sería lo más razonable del mundo, es, pero es ridículo que el segundo escalón modelice lo que está pasando en la función original. Porque no tiene nada que ver, dirán ustedes. Sí y no. Sí, verdad, sí. Pero lo que estamos nosotros proponiendo ahora es la primera estrategia para aproximar ese cambio. Imaginarán también ustedes que esa primera estrategia puede ser mejorable, ¿no? Porque si en vez de poner ese escalón gigante acá, que pongo acá, empiezo a poner escalones más chiquitos, probablemente se parezca más a lo que esté pasando. Claro, se parezca mucho más a lo que está pasando. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero esta es la primera estrategia. De todas maneras, ¿qué es lo que está calculando? Concentrémonos en ese escalón, voy a borrar, porque quiero ser más benigno con mi autocrítica. ¿Qué es lo que se puede calcular a partir de cada escaloncito? Lo que está pasando acá, por ejemplo. Acá puedo calcular un acumulado parcial, que llamaremos delta B2, porque corresponde al segundo escalón, ¿no? Y ahí viene el tema de los índices. Hay que ser criterioso con el índice, no perdernos en ese mar de índices, porque si no se nos hace un lío bárbaro.
Bueno, el delta B2 ¿a qué sería igual? Sería una velocidad 2 que caracteriza a ese intervalo, ¿no? Por delta T2. ¿Cuánto vale la velocidad 2 acá? 20. Y el delta T2, acá ¿cómo lo calculamos? Como 2 menos 0,5. Perfecto. O sea que es 1,5. Entonces esto me va a dar, ¿cuánto es? 30. 30. 30. Bien. Bueno, lo que me interesa discutir acá es el 20 este. Obviamente, ¿qué supongo cuando reemplazo a la función original por este escalón en ese intervalo? Que es como si el proceso en ese intervalo cursara a 20 litros por hora, lo cual no está muy lejos de la realidad. Ahora bien, pero si uno lo piensa en términos de promedio, porque el proceso en ese intervalo arrancó por acá, que es más o menos ¿cuánto? 45 litros por hora, más o menos, ¿no? En este punto, la velocidad. Acuérdense que esta es la gráfica de velocidad. Y terminó por acá, que ¿cuánto es? 20 litros por hora. ¿Está? Si uno calcula una velocidad promedio en todo este intervalo, a partir de esos dos valores, ¿cuánto me da más o menos? Y es 20... claro, pasa a la negativa. Sí. No quiero una velocidad promedio, sería, bueno, vamos a hacer la positiva, después que sería 40, arranca en 45 y termina en 20. Entonces el promedio sería más o menos 30. Vamos a hacerlo más intuitivo. Pues si no pongo los signos se hace un lío bárbaro. Pero si arranca en 45 y va a 20, el promedio sería 30 y alguito. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo como alternativa es 20. Podría ser mejorable. Pero insisto, es una primera estrategia. Lo importante es que después podemos refinar esta estrategia. Y si así como dijimos, que si es más o menos 30 y piquito la velocidad promedio de todo el intervalo, y podríamos proponer un escalón que se parezca más a 30 y piquito, ¿no? Podríamos proponer un escalón que la altura del escalón esté por acá, por ejemplo. Si una decisión nuestra esa. ¿Está bien? Acá nosotros tenemos la total potestad para definir el proceso de la manera que más nos parezca. Obviamente, a medida que avance el desarrollo del concepto, esos grados de libertad se van a ir achicando. Y vamos a estar más restringidos a que la cosa nos lleve a una respuesta única, porque si no sería un lío bárbaro. Si somos 100 y cada uno propone lo que quiere, sería muy difícil construir un concepto que nos sirva a todos y a todas. Pero la idea va por ahí. ¿Está? Bueno, borro acá y veo qué tenemos en este caso. Tiquitín, tiquitín, por acá. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Disculpen, estamos. Bueno. Podemos entonces calcular para esta función escalera asociada a esta función dato el acumulado total. Que va a ser una aproximación, será más o menos buena en función de cómo van muchas las cosas, del proceso total. En este caso, fíjense que nos va a dar 40 por 0,5, 20 por 1,5, 60 por 1, 80 por 0,5, 50 por 0,5. ¿Está claro qué es cada cosa? Son los intervalos de tiempo de cada escalón, los anchos de cada escalón por las alturas. Y eso da 179,5, no sé, lo que está ahí atrás. Pueden hacer la cuenta. Bien. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ese es el acumulado total del proceso? No. Ese es el acumulado total que me función escalera que está aproximando al proceso. La siguiente pregunta es, ¿cuán lejos estará del acumulado total real? ¿Es buena esta aproximación? ¿Se puede mejorar esta aproximación? Y sí, todas son respuestas positivas, digo. Todo se puede mejorar, se puede refinar esta estrategia. Por ejemplo, 175. Por ejemplo, si aumentamos el número de escalones en esta función escalera asociada. Si lo hacemos con este, que es el mismo proceso, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones, y hacemos lo mismo que hicimos antes, ¿está bien? El resultado para esa función escalera, pero la podemos indicar cómo sería, es de 157,5 litros. Antes había sido de 175. ¿Está bien? Si refino otra vez, bueno, el dato original, la otra por ahí, porque se puede calcular,
es de 162,333 litros. Ese es el cambio total conocida la función dato, que se hace obviamente calculando la integral, que después lo vamos a hacer. Pero ese es el dato original. Con lo cual, fíjense que cuando estimábamos con 5 escalones, el error que cometíamos era de 12,87, el error calculado como la diferencia entre el real y el calculado, ¿está bien? Y el aproximado. Y cuando lo calculamos con 7 escalones, el error baja apreciablemente, porque ahora es de 4,63. La pregunta que nos hacemos, ¿es una casualidad esa? Y no, no parece ser casual. ¿Por qué? Y porque si la función escalera la hacemos razonablemente bien, digo, no haciendo ninguna cosa extraña, se supone que a medida que hacemos los escalones más chiquitos, ese intervalo se va a parecer cada vez más a la función original. Para este caso, bueno, sí y no. Sí y no, porque ese salto conceptual es el que va a proponer la integral. La integral, en el fondo, lo que propone es que uno puede agregar tantos escalones como quiera, de manera que cada escalón va a llegar a un punto en que el escalón es exactamente igual a la función en ese tramo considerado. Pero, fíjense interesante, eso va a ser cierto, en el caso de estas funciones, en la abstracción del que el escalón sea infinitamente pequeño, ¿no? Porque cuando tengo esta función, no va a haber nunca un escalón que sea igual a un tramo, porque la función es siempre así para arriba. La función es muy variable, no es constante. Entonces, lo que ese es el salto conceptual más complejo que implica construir el concepto integral, es que uno puede aceptar que eso ocurra cuando el escalón es infinitamente pequeño. Así como lo aceptamos para el caso de la derivada, lo vamos a poder aceptar perfectamente para el cálculo de la integral. Así como nosotros soportamos que el cambio es instantáneo cuando la instantaneidad es una abstracción, no tiene sentido real, no tiene sentido físico. Sin embargo, a pesar de ser una abstracción, no tiene sentido real ni sentido físico, explica un montón de las cosas que nosotros estamos observando. Bueno, en el caso de la integral va a pasar lo mismo. Uno va a poder refinar este proceso hasta el extremo absoluto de que el ancho del escalón sea infinitamente pequeño, sea tan parecido al cero que no nos damos cuenta. Cuando ocurre eso, el cálculo que propone la función escalera, entre comillas, que va a pasar a ser función original, es el cálculo exacto. ¿Está bien? Hacia ese lugar tenemos que ir, pero está bueno que tengamos en claro la idea, ¿eh? Y el error va a ser cero. El cálculo es exacto. Por eso hacía especial énfasis en la idea de exactitud. Lo que propone la integral no es un cambio, un valor aproximado. Lo que devuelve la integral es el resultado exacto. Y a partir de ese hecho, de que la integral devuelve el resultado exacto, es como uno puede, desde la derivada, deshacer lo que hace la derivada y encontrar la función original. No hay grises en ese proceso, porque si hubiera un error o alguna imprecisión, no se podría hacer ese proceso. Vamos a verlo más adelante. Bien, ahí estamos. Entonces ahí no se ve nada, pero debería decir algo como: podrán construirse, ¿qué es lo que quedó acá pendiente? ¿Podrán construirse funciones escaleras cada vez mejor que se acerquen todo lo que uno quiera al resultado acumulado verdadero? ¿Está bien? ¿Podrán? Sí, pero hay que darle una vueltita de tuerca, porque lo que vamos a terminar construyendo, si bien es una especie de función escalera, es una función escalera que es muy parecida a la función original dato. ¿Está bien? Pero ahora lo vamos a ver eso. Pero sí, estamos rumbeados, estamos bien rumbeados. Vamos a dar una definición formal de la función escalera. Van a ver que la definición formal de la función escalera es una función muy genérica, pero es así, es cualquier función definida a tramos, constante a tramos, perdón. Es cualquier función constante a tramos. Obviamente, como es tan general la definición, esta observación es bien pertinente, van a existir infinitas formas de construir funciones escaleras, ¿no? Por lo tanto, van a existir infinitas formas de aproximar el resultado buscado. Lo cual es un dilema casi existencial, les diría, porque, como les dije antes, si somos 100, no puede ser que cada vez que calculemos una integral o un cambio total obtengamos 100 resultados diferentes. Tiene que haber algún pasito que nos ayude a encontrar algo que a todos nos dé lo mismo.
Bien, ¿se podrá? ¿Se podrá? ¿Está claro que si hacemos una construcción de una función escalera razonable, como vimos antes, al aumentar los escalones el resultado mejora? ¿Está bien? La siguiente pregunta es, si yo aumento los escalones cada vez más y hago los escalones cada vez más finitos, ese acumulado total que uno va calculando, ¿tendrá un comportamiento definido? ¿Convergerá algún valor? Esto se parece mucho a cuando hacíamos el cálculo de derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? Tomamos una función que no era constante y ¿qué íbamos haciendo? Íbamos calculando para delta t cada vez más chiquito cerca del punto la razón de cambio. Y nos preguntábamos, ¿es ese cociente de la razón de cambio va a converger en un valor? Y el valor de convergencia era la derivada. ¿Se acuerdan? Bueno, el fenómeno acá es equivalente. Nosotros empezamos a achicar los escalones, A medida que vamos achicando los escalones, el resultado del cambio calculado, ¿va a converger un valor o va a cambiar todo el tiempo? ¿Se entiende? La gráfica que nos estamos imaginando que define este proceso de convergencia sería algo de mal. Sería algo sí, horriblemente mal. Yo quiero hacer esto. Ahí está. Sería algo así. A ver. Lo pongo acá chiquito. Aumento el número de escalones. Vamos a poner acá el número. Y este sería el cambio, el delta B en este caso. ¿Está bien? El delta B, a medida que el número se estabiliza en un valor, o hace esto. ¿Se entiende? Esa es la clave. Se va a estabilizar, como en la primera gráfica, y en todo caso ese valor que se estabiliza va a ser el valor verdadero. Lo pongo acá. Se estabiliza. Puede ser para arriba o para abajo. Lo importante es que se estabilice. Se estabiliza en un valor, que puede ser asintótico. No, se estabiliza o tiene este comportamiento, el delta B, con el número de escalones. ¿Se entiende? Si tiene este comportamiento, esta estrategia no es buena, porque no va a llevarnos a que el proceso nos devuelva un resultado consistente. No es bueno. Ahora, si el comportamiento es la estrategia es buenísima, porque estamos bien rumbeados, porque estamos seguros que si aumentamos el número de escalones vamos a llevar un resultado que se estabiliza y que además no hace falta, en el fondo, agregar muchos más escalones, porque ya el error que estamos cometiendo va a ser bastante razonable. Pero además, debe ser de mirada práctica, pero además, si se estabiliza en un valor es porque algo está pasando ahí, como cuando habíamos definido la derivada. Si se estabiliza en un valor es porque este proceso de tener algo más, debe querer decirnos algo más, que también podemos sacarle el provecho. Y eso lo vamos entonces a poder responder analizando justamente si agregar escalones, ¿qué significa? No significa estirar la función escalera, sino hacer los escalones cada vez más chiquitos. Si cuando n, el ancho de escalón, tiende a 0, el delta t tiende a 0, vamos a ver si esa suma total tiene un comportamiento definido. Entonces hay un límite ahí, ¿no? Hay un límite, porque si el límite cuando delta t tiende a 0 hace que el acumulado total se estabilice, tenemos un camino que recorrer. Porque esa idea hay que tratar de formalizarla en un nuevo concepto, el que nos va a dar una respuesta consistente y no tan ambigua al fenómeno o al problema de la función escalera para el cálculo de los acumulados totales. Ese es el camino que tenemos que hacer. A ver, para hacer ese camino, para recorrer ese camino, hay un hecho que yo todavía no discutí, pero que es muy interesante, que nos va a permitir transitar ese caminito final de una manera razonablemente feliz. ¿Cuál es ese hecho que yo no mencioné? Fíjense, este es un gráfico, es el primer pedacito, me parece, de la función, está cortada de la función problema y solamente contabiliza la primera hora del proceso, ¿no? Bueno, el cambio total en el volumen de agua luego una hora, acá no lo podemos calcular, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es constante. Sin embargo, fíjense, lo que tenemos acá es una función cualquiera, ¿no?
que es parecida a la otra. Pero el delta B que estamos calculando, supónganse que lo partimos, ahora este pedacito, antes partíamos la función original en 7 escalones, estamos tomando el primer ore y lo estamos partiendo en 4 escalones. Yo considero 3 escalones de esta primera división. ¿Lo ven? Considero estos 3, esto no importa. Considero esos 3. ¿Qué voy a tener acá? Supónganse que cada delta t es de 20. Tengo un delta t acá, un delta t acá y otro delta t acá, ¿no? Acá tengo delta t1, delta t2, delta t3, ¿de acuerdo? Y considero que para el primero la cosa viene por acá, ahí, el segundo la cosa viene por acá, bueno, constante supuestamente, y el tercero la cosa viene por acá, ¿está? ¿Está bien? Entonces, para calcular el acumulado parcial aproximado, el total aproximado de esta primera hora, ¿qué tengo que calcular? Bueno, es esta altura por este ancho, esta altura por este ancho, esta altura por este ancho. Pero ya las palabras que estoy usando me remiten a otra cosa. Altura por ancho, altura por ancho, altura por ancho. No estoy calculando en cada caso el área de estos rectangulitos. Altura por ancho, ¿no? ¿No es el área de estos rectangulitos? O sea que este proceso, que le vamos a poner ahora el nombre de proceso de integración, ¿no está calculando área de triangulitos? Y esas áreas de triangulitos, no, de rectangulitos. Y esas áreas de rectangulitos, ¿qué tienen que ver con la curva? ¿No se supone que si las áreas de los rectangulitos coincidieran exactamente con el área de la curva, el proceso no sería exacto? Y entonces, el cambio total, ¿no es el área debajo de la curva? O no debería converger sobre el área de la curva. Y eso está buenísimo, porque encontramos una explicación geométrica del problema del comportamiento definido. Obviamente va a tener un comportamiento definido, porque si yo logro dar una partición de rectangulitos que ocupen exactamente la curva, ese es el valor a donde se va a estabilizar. Ese es el valor a donde va a tender el proceso de integración. Cuando yo logre eso. Pero lograré eso en forma afinando con intervalos discretos, y llegar a un punto que no puedo, porque para que eso ocurra, mis rectangulitos tendrían que tener en algunos casos ancho tan pequeño como 0, para que coincida, ¿no? Claro, esa es buena, por ejemplo, está buena, esa es una buena idea, que promedie en forma compensatoria. Lo que creo entender que dice el compañero es algo así. Por ejemplo, en el primer escalón, o si en este, supónganse en este escalón, en vez de tomar esta, tomo la que va así, ¿no? La mitad, bueno, por la mitad, más acá. De manera que en la mitad del intervalo me queda por arriba, en la mitad por abajo, y el promedio se compensa. Sí, es cierto. Lo que pasa que fíjense qué interesante, dice el compañero, es buenísimo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que es horrible lo que dibujé, lo voy a mejorar, entonces no se termina de ver. Y es importantísimo, dice el compañero. Porque así como en Lagrange había una velocidad promedio, ¿no? Que era igual a la velocidad instantánea, supónganse que tenemos esto acá. Para este primer pedacito, si yo logro encontrar una velocidad que pase por la mitad, muchas cosas, ¿no? Tienen que ocurrir muchas cosas además de esto. Pero puede ser, si se cumplen otras cosas además de lo que dibujé, que el acumulado que estoy marcando ahí, que es el área de ese rectangulito, sea igual, exactamente igual al área de la figura que queda debajo de la curva en ese primer pedacito. Que sería esta de acá, ¿se dan cuenta? Que sería esta de acá. Es impactante que un rectángulo tenga el mismo área que esa porquería. Pero pasa mucho. Si se cumplen determinadas condiciones, ¿no? Pero pasa. Un poco en la idea que pone el compañero. Uno puede compensarlo y termina siendo exactamente igual. Obviamente uno no puede estar probando por prueba y error todo el tiempo. Tiene que haber algo
algún concepto que me dé la seguridad de que lo que estoy diciendo no tengo que comprobarlo en cada caso manualmente, empíricamente. A ese algo, ese concepto al que estamos yendo. Ese concepto y ese algo es el concepto integral, que se basa en este proceso de integración que estamos pensando. Pero para poder facilitar, como les decía, ese caminito, es importante que hayamos detectado esto, que hay el proceso de integración, el proceso de escalones, converge, se estabiliza en un valor determinado, y ese valor determinado va a coincidir con la área exacta que está bajo la curva, formada por el eje de las abscisas y la curva que define la función velocidad en este caso. Esa figura va a coincidir con el área, con el acumulado total y con el área que estamos buscando. Y ese proceso se va a estabilizar cuando en la abstracción podamos definir una función escalera que tenga un ancho de escalón casi 0 tendiendo a 0. Pero para poder entonces definir eso, tengo que incorporar la noción de límite para poder dar cuenta de esa idea. Entonces el acumulado total, a ver si les parece bien, en este caso sería algo así como, voy a llegar, sería algo así como el delta B para este caso, que sería el área que estoy marcando acá, ¿no? Bien pintadita, ¿está bien? Sería el límite cuando el delta t tiende a 0, ¿de quién? Supónganse que todos los escalones son iguales, para no complicar la vida. D, porque si no cambia un poco la definición, pero para este primer enfoque está bien. El límite cuando delta t tiende a 0, ¿de quién? De una sumatoria, porque cada delta t define un escalón distinto, ¿no? De i igual a 1, ¿hasta cuánto? Y hasta n. N tiene que ser todo lo grande que quiera. Acá hay un lío de notación, después lo vamos a emprolijar, pero quiero no perder la idea. ¿Se entiende por qué? ¿De quién? De las b sub i de cada escalón, supónganse que el delta t va siempre lo mismo, por delta t. ¿Está bien? Delta t tiende a 0, esto crece, esa sumatoria crece infinitamente, pero con cositas cada vez más chiquititas. Si todo esto es cierto, la convergencia va a estar ahí. Hay que resolver ese límite. Pero ese límite, como tiré recién, tiene bastantes desprolijidades, pero conceptualmente está bien. Hay que analizar las desprolijidades. Primero, porque cada ancho de escalón puede ser diferente. La función escalera no define un escalón homogéneo. Y eso es un problema que hay que resolverlo para darle consistencia. Básicamente ese problema. Y después, bueno, el problema de complejidad de enfrentarse a esa fórmula, ¿no? Pero se entiende, el proceso es ese. El proceso es ese. La interesante, como vimos recién, que ese proceso tiene un final feliz porque hay convergencia. Ese tiene un componente definido y coincide, como vimos recién, si pensamos el problema de una idea geométrica, con el área bajo la curva. ¿Está bien? El problema es, ¿qué pasa si la velocidad es negativa? No hay área. Entonces hay que tener un cuidadito ahí, que después lo vamos a discutir ¿cuándo lo vamos a discutir? El lunes. El lunes seguimos. Calculo que a la brevedad van a estar publicadas las breves consultas para seguir debatiendo estas cuestiones. Estén atentos en los canales de comunicación informada. Me olvidé. Está el canal, bueno, ya muchos lo conocen, está el canal de YouTube de Matemática 2, así que si pueden suscribirse, les agradecemos porque es monetarizado, entonces nos dan plata para comprar materiales. Gracias. Nos vemos, chicos, en el virtual, nos vemos el lunes. Hasta luego. Chao.
Sepa acá.